Diálogos de Vida es un podcast en el cual quienes participamos en el sistema de iniciativas de paz compartimos experiencias inspiradoras de construcción de paz. Una paz que va más allá del fin del conflicto armado. Paz como resolución pacífica de todos los conflictos que emergen de nuestras naturales diferencias. Organizaciones sociales de diferentes lugares de Colombia vivimos las diferencias ideológicas, étnicas, de género, de preferencias sexuales, de nacionalidad, como una fiesta de la diversidad, como una ley de la vida y no como un motivo para desconocernos, agredirnos o matarnos. Aquellos y aquellas que cuidan y siembran la tierra, cantan, bailan, se visten, aman como les da la gana, van a compartir en este podcast sus alegrías y dolores, sus temores y esperanzas en la construcción de paz. En este segundo episodio sobre comunicación juvenil, Ana Cristina, Nelida y Lady nos hablan sobre cómo la juventud está usando la comunicación para informar sobre las agendas temáticas que impulsan en sus territorios. Claramente estamos hablando de una posición política, ¿no? De una juventud con postura política. Pero además de esos temas que imagino que nos llaman tanto la atención como la educación, la salud, el derecho a la vida, hay algunos temas que de pronto ustedes hayan identificado y digan, "Oh, no nos esperábamos que fuéramos a hablar de esto". Hay algo que a mí siempre me llamó mucho la atención, sobre todo el año pasado, en cuanto a las manifestaciones que se dieron, y fue porque veíamos mucho las manifestaciones como algo político, como algo para hacer bulla, pero para hablar de temas políticos, ¿cierto? Pero con editores me di cuenta y aquí en Morada nos dimos cuenta que para ellos y ellas no era tanto un tema político solamente, sino también un tema de placer en las manifestaciones, o sea, los grupos de adolescentes que salían con arte y con cultura a las manifestaciones, a mostrarse y a decir mediante la cultura que algo no les gustaba. Entonces no era simplemente que llegaban y cantaban pues como las arengas o lo que estaba cantando la gente, sino que hacían un performance o hacían una forma de manifestación, pero cultural, entonces un baile, canciones, grafitis. Entonces eso me gustó mucho porque me dio también otra perspectiva de listo, es que puede que para mí sea una manifestación política, pero para los pelados es más una forma de llegar a la política, pero a través de la cultura. Y eso, pues, por ejemplo, yo nunca había pensado que se pudiera tocar ese tema así. Entonces, eso me llamó mucho la atención. Yo también quiero hacer un aporte y es que creo que cada vez más nos sorprende como la capacidad tanto de opinión como la capacidad de análisis que tienen las y los jóvenes de poder darse cuenta de muchas vainas en el territorio y de poder compartir eso, y eso es pues maravilloso, o sea, eso es como de admirar. Entonces, a mí sí me parece que hay dos temas como importantísimos y que siempre nos sorprenden y que bueno, nos dimos cuenta ahorita con el estallido social juvenil. Uno es el tema del desempleo juvenil. Los jóvenes hablan de desempleo juvenil porque es algo que nos afecta directamente, o sea, es algo que vivimos diariamente. Eh, y, y el segundo tema que también me parece muy importante es el tema de la paz. Hay muchos jóvenes que también hablan sobre la paz, que les interesa la paz, que construyen paz en sus territorios y que también lo comunican. Entonces creo que nunca nos dejan de sorprender como las opiniones, la capacidad de argumentación, la capacidad de poder compartir y comunicar y de todo lo que pasa en los territorios, pero resaltaría como esos dos temas. Oye, Nelia, y tú que trabajas con juventud rural, ¿has notado de pronto que hayan algunos temas que todavía hay como una especie de veto entre los mismos jóvenes para expresarlos? Sí, sin duda alguna, y lo decía Lady hace un momento, el tema del conflicto armado y de la violencia
que se vive en las zonas rurales, en las zonas PEDET y que está ahorita más latente. Esto es algo que siempre, como que todo el mundo lo sabe, pero nadie habla de eso, son como temas que no se tocan o que no se hablan, o como que hay oídos en todos lados, entonces como que no se puede hablar de eso porque claro, te pueden escuchar, te pueden hacer un daño, o sea, hay como un miedo generalizado y creo que Lady lo contaba ahorita. Pero por el contrario, si vemos que las y los jóvenes hablan de los PEDET, de la necesidad de la implementación del acuerdo de paz, que también creo que son temas claves, temas que hay que poner y temas que las y los jóvenes están moviendo en sus territorios también, ¿no? Y en una ciudad como Medellín, Ana Cristina, los jóvenes tienen algunos temas que de pronto todavía no han salido a flote. Sí, sí, acá en Casa de las Estrategias tenemos una campaña que se llama No copio, nada justifica el homicidio. Para los pelados y para las peladas es un poquito duro o complicado hablar de estos temas por varias pues como razones, porque o lo han vivido de cerca, porque les han matado amigos o familiares, o porque les da miedo y muchos pues a la hora de hablar como o de hacer o de querer hacer una denuncia, por ejemplo, de algo que se esté viviendo en sus barrios, les da miedo porque siempre dicen como, no, es que eso es meternos con los duros del barrio y no, 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 pues no queremos como que se den cuenta o que hablen, pues o como meternos en problemas. Entonces yo creo que esos temas siempre son un poquito álgidos y un poquito complicados para tocar. En este momento en el país estamos viviendo pues un contexto difícil, como ustedes mismas en sus testimonios lo han dado a entender. Pero hacia donde yo me dirijo con esta reflexión es para preguntarles a ustedes cómo en cierto modo desde el punto de vista editorial darle cabida a esa diversidad de opiniones que pueden tener los jóvenes y que muchas veces no puede coincidir con la postura política que yo tengo en mi programa. En el caso de la Agenda Caribe, pues yo creo que hay cosas que nos unen y que nos convocan. Y esa es el cumplimiento de los derechos establecidos en el Estatuto de Ciudadanía Juvenil. Entonces, como que nuestras editoriales, pues las líneas editoriales que producimos, hay todo un ejercicio de análisis de contexto, hay un ejercicio también de poder priorizar a problemáticas que están afectando a la juventud directamente y sobre todo hay un ejercicio de reflexionar acerca del cumplimiento de los derechos establecidos en la ley 1622. Entonces, esas son cosas que nos convocan, ¿no? Que se cumplan los derechos de las y los jóvenes, que se cumplan estos derechos, porque también el cumplimiento de los derechos es hacer la paz, que se cumpla la paz, es algo que nos convoca, es algo que nos une y que indiferentemente de corrientes políticas, religiosas, etnias, etcétera, es algo que siempre nos va a unir. Igual acá en Morada, para nosotros lo más importante son los derechos humanos, los derechos que cada persona puede llegar a tener. Entonces, siempre vamos a estar al lado de los derechos y siempre vamos a estar al lado de la persona. Para nosotros, como medio de comunicación, siempre es más importante tener el testimonio de la persona y ya después ver qué dice la fuente oficial, qué dice la alcaldía, qué dice la gobernación, pero o sea, lo más importante para nosotros es contar lo que está, una denuncia, la historia de alguna persona. Yo creo que lo principal es que debemos respetar la libertad de expresión, ¿verdad? Puede que no estemos de acuerdo en todo, que tenemos muchísimos temas en común, como dijo Nélida, hay algo que nos une muchísimo, pero siempre va a haber como temas en los que no estemos completamente de acuerdo. Entonces lo que debemos hacer ahí es simplemente respetar. Por ejemplo, ahorita con todo el tema del aborto, o sea, eso es un tema que genera muchísimo debate. Y en la Chispa ahora lo que estamos haciendo es que quisimos como dejar la noticia, bueno, pasó esto, la Corte Constitucional dijo esto, ¿y qué opinan ustedes? No como que celebramos que esté pasando esto o no estamos de acuerdo con esto, sino miren, esta es la noticia, ¿qué opinan ustedes? Y ya, simplemente estamos como
publicando las opiniones de cada uno, sin decir esto está bien, esto está mal, sino respetando la opinión de cada uno. Nosotros en cambio sí tomamos partido en este tipo de temas, porque pues Morada es un medio feminista y Morada es un medio en el que siempre va a estar pues como del lado del feminismo. Entonces, por ejemplo, en este tipo de temas sí tomamos una postura mucho más definida que simplemente pues como decir esto es lo que está pasando y ustedes qué opinan, ¿no? Desde nosotros pues también como que ponemos esa postura de, hey, es un derecho de la mujer y es un derecho que hay que hacer respetar y estamos felices que por fin se haya podido establecer este derecho. Yo agregaría que a mí me parece súper importante eso porque parte también de los procesos formativos que realizamos es justamente para eso, ¿no? Para que los chicos tengan la capacidad de censurar, de opinar sobre las cosas que están mal y que van en contra de los derechos de las y los jóvenes. Entonces, creo que los procesos pedagógicos son también parte de poder empezar como a deconstruir esa violencia que nos han infundido y como esa normalización de muchas cosas que no están bien, ¿no? Cuando nosotros le damos la grabadora, cuando nosotros le damos la cámara, cuando nosotros le damos el micrófono a los jóvenes, ¿ustedes qué perciben? ¿Qué tipo de expresión sienten en los jóvenes cuando se les da la oportunidad de trabajar en los medios y de utilizar estas herramientas? Eso es hermoso, ese es espectacular, porque acá siempre que nosotros tenemos como unos carnets que dicen prensa y que al principio les decimos como, te lo tenés que ganar, o sea, es prestado, mientras tanto es prestado, ganátelo y es tuyo. Entonces son como, no, güey, madre, voy a luchar por este carnet, me lo voy a ganar y voy a hacer de todo. Entonces cuando nosotros les soltamos las cosas como listo, las primeras notas las estás haciendo acompañado o acompañada de nosotros, pero ya cuando te soltás y ya le perdés, por ejemplo, miedo al micrófono, miedo a aparecer en cámara, ya les decimos como listo, te conseguí esta entrevista, hacela vos solo o hacela vos sola. Y son como, no, pero ¿y entonces qué le voy a preguntar? ¿Y qué voy a hacer? Y entonces son todos emocionados y pues obviamente nos sentamos con ellos pues como a organizar como cuál va a ser la entrevista y obviamente no es dejarlos solos, pero sí como que ellos sientan como cómo es organizar una entrevista y ya luego como listo, vos ya tenés la experiencia, anda a hacer reportería vos solo, anda a hacer reportería vos sola, dale que vos sos capaz, vos sos un súper tesa haciéndolo, entonces dale. Entonces son súper felices porque sienten y ellos mismos nos lo han dicho como es que nadie me había dado como esta confianza, nadie me había dicho vos podés hacerlo y vos sos capaz de ir y representar a Morada y decir yo soy periodista de Morada y vengo a hacerle unas preguntas, o yo soy periodista de Morada y vengo a cubrir este evento. Entonces son felices, se les ilumina la carita, es espectacular, porque se vuelven súper contentos, se ponen súper contentos y ya como que se entienden que el carnet conlleva una responsabilidad de hacer un buen periodismo, de no comer cuento, entonces se vuelven mucho más críticos, se vuelven mucho más pendientes de lo que vaya a pasar, se ponen a leer, a investigar más los temas. Yo quiero decir que nosotros trabajamos con grandes líderes y lideresas, o sea, personas que en su territorio hacen una incidencia increíble y cuando los ponemos a que nos hablen como de ese tipo de temas, ¿verdad? Que son temas que les apasionan, o sea, es muy lindo, porque no es lo mismo yo estar hablando aquí como de una cosa cualquiera, hablar de algo que me apasione. Entonces, no sé, ellos como que se emocionan, como que empiezan a hablar mucho y uno queda así como que, wow, o sea, ¿cómo saben tanto? También uno empieza a ver, empieza como a comparar como que, oye, a mí también me ha pasado esto, este proceso es parecido al mío. Muchas veces otros que están como empezando, bueno, yo considero que yo también estoy empezando, pero hay chicos que son aún más nuevos que yo en esto y es como, por ejemplo, tú les das una cámara
y ellos se emocionan como que, wow, ¿y aquí qué hago? Y uno les explicando, mira, tomas la foto así, y cuando les sale una buena foto es como que, oye, me encanta, qué emoción esto, y nada, yo creo que lo más lindo es, para mí, es poder ver cómo se expresan de ciertos temas que les apasionan, temas de los que ya tienen como cierto recorrido, como que saben mucho, yo digo que son expertos en ciertos temas, porque además son jóvenes que trabajan ahí en sus comunidades, que no están hablando desde afuera, sino que conocen todo lo que pasa y hablan con mucha pasión. Yo destaco varias cosas. La primera es el empoderamiento. Yo creo que hemos visto cómo muchos jóvenes se empoderan de los territorios, se empoderan de los procesos juveniles. La segunda es la capacidad de opinión, o sea, cómo se fortalece esa capacidad de opinión que independientemente de cualquier corriente política, cualquier corriente religiosa, como cualquier diferencia que podamos tener, esto hay una capacidad fuerte de poder opinar, de poder rechazar, de poder censurar cosas que están mal y que atentan contra el ejercicio de la ciudadanía y demás. Y tercero, me parece muy importante cómo a través de estas herramientas que aprendemos, cómo a través de estos medios de los cuales estamos aprendiendo constantemente, podemos incidir, ¿no? Y creo que eso es algo que hemos destacado muchísimo y es que, o sea, tenemos estos medios, aprendemos esto, pero estamos incidiendo con esto, estamos haciendo incidencia y incidencia en favor del cumplimiento de los derechos de las y los jóvenes, incidencia en favor del cumplimiento de la ley 1622, el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, o sea, incidencia en favor de poder fortalecer la participación, poder fortalecer las capacidades de movilización, poder fortalecer las capacidades de las y los jóvenes también desde estas herramientas comunicativas con las que cual también se puede hacer ciudadanía, con las cuales también se puede hacer procesos de incidencia muy poderosos. Entonces yo destacaría eso. Fíjense que en los procesos en los que ustedes están, pues eso también a veces genera unos sacrificios. ¿Cómo mantener motivado a estos pelados, a estas peladas, para que continúen en esos procesos? Yo creo que desde la misma forma en la que se hacen las cosas se atrae a los adolescentes. Por ejemplo, las clases de periodismo, las clases de ciencia, tecnología, política y de pedagogía como tal, no son igualitas a las clases de colegio y eso las hace especiales. ¿Cierto? Entonces, no es como que vos, no sé, salís de clases del colegio y entonces llegás a otra montón de clases en la tarde. Es como no, es una forma diferente y es una forma en la que siempre les decimos como aquí no hay preguntas bobas y aquí no hay respuestas bobas y aquí las personas se pueden equivocar y está bien, o sea, el aprendizaje es también equivocarse y caerse y volverse a levantar, entonces por los temas que les interesa también les da como esa confianza a la hora de decir, profe, yo quiero hablar de tal tema, yo quiero hacer una nota sobre tal cosa. Es más, una vez estábamos cuadrando para hacer un recorrido de ciudad la semana pasada. Yo les dije, bueno, vamos a tocar este tema, ¿qué les parece? Y una de las chicas me dijo, profe, pero eso es muy cliché, eso ya se ha tocado mucho en los medios de comunicación. Yo le dije, listo, perfecto, ¿cómo lo tocarías vos? Y empezó, no, yo lo haría de esta forma, yo haría esto, yo haría esto. Ah, listo, de una, ¿a quién le gusta? ¿A quién se anima? ¿Quién le parece? ¿O quién no le parece? ¿O quién tiene otra forma de contar esto? Entonces ellos mismos daban estas ideas y decían como no, yo lo tocaría así, yo haría así este tema, yo diría esto de esta forma, y entonces se van apropiando de los temas y se van apropiando de la conversación, que eso es lo que nosotros buscamos, que sientan la seguridad de poder decir, no, no me gusta este tema por esto, no, esto me parece muy cliché o no, esto me parece muy bacano, hagámoslo. Y eso hace que ellos se queden. Desde agenda, como que sí se hace muchas veces, buscar a quién realmente le interese ese tema. Mira, tenemos este tema y este tema.
me dices cuál te interesa y te puedes meter por ahí. Por ejemplo, cuando vamos a escoger a los chicos que van a ser parte de los comités, les decimos, bueno, está el eje de fortalecimiento, está el eje de comunicaciones, está el eje de incidencia. Entonces tú dime en cuál te sientes más seguro, en cuál te sientes más cómodo o cómoda, y ya nos dicen, no, este me gusta más, entonces vamos a darle a eso. Y otra cosa que también creo que ya he dicho y que siempre digo es el tema del el dinamismo. Claro, tratar de hacer las cosas un poco más dinámicas, como que sí es difícil porque cuando hablamos de educación muchas veces pensamos de que no, es que educación es estar aquí sentados todo el día escuchando a alguien hablar de esto y esto y que me tengo que grabar todo. No, también es importante que tú opines, también es importante que tú nos cuentes cuál es tu experiencia en cuanto a este campo. Por ejemplo, sobre el sexismo, nosotros tenemos un laboratorio de arte no sexista donde les tenemos que enseñar a los jóvenes sobre el sexismo y aparte de eso sobre fotografía y filminuto, porque es un concurso donde se intenta como combatir el sexismo a través del arte, a través de fotografías y filminutos. No es como que mira, esto es el sexismo y apréndete esto y esto, y en tu casa ya no le puedes decir a alguien, a un hombre, por ejemplo, que no puede utilizar una camisa rosada, ¿no? Sino que les decimos, mira, esto es el sexismo y lo vamos a hacer así con fotografías. Entonces expresa para ti qué es el sexismo en una fotografía. A mí me parece muy importante lo que han dicho las compañeras y sin duda alguna uno como tratar de innovar cada vez más en las metodologías que se utilizan en los talleres y en los procesos. Dos, como muy importante utilizar herramientas a través del arte, a través de los medios audiovisuales, a través de, bueno, como muchas posibilidades que nos ofrece el arte para poder también hacer procesos pedagógicos. Y tres, creo que es importantísimo lo que decía Lady al principio, y es la necesidad también como de motivar a los chicos a través del fortalecimiento de capacidades y que hagan cosas que les gustan, ¿no? Porque creo que si hay algo que nos mantiene como en este proceso, como haciendo este voluntariado, es que nos gusta, es que encontramos aquí también un espacio para poder expresarnos y para poder fortalecer esas cosas que nos gusta hacer. La comunicación no solo es una herramienta usada por la juventud para informar sobre temas de su interés, también es una práctica que forma comunicadores que aportan para una nueva opinión pública crítica y reflexiva en los territorios. Los invitamos a escuchar el siguiente capítulo de nuestro podcast para conocer las historias y las experiencias de quienes trabajan en las organizaciones sociales del Sistema de Iniciativas de Paz. Diálogos de vida en construcción de paz.